a veces interesa y a veces puede plantearse como una comunicación que uno emite un mensaje, pero no es el mensaje emitido lo que llega, sino cómo lo recibe la persona que escucha, ve o siente lo que se le está queriendo comunicar. Y en esa modalidad quiero conversar con ustedes acerca del manejo que normalmente hacemos de las emociones. ¿Qué es inteligencia emocional? O cómo es la gente emocionalmente inteligente. Y si podemos extraer alguna de las estrategias de aquella gente considerada inteligente emocional, bueno, podemos usar esa estrategia para aplicarla en nosotros, en la vida cotidiana. Así es que sobre eso iríamos hilando un poco este tiempo de reflexión. Están en un camino que apunta a la inteligencia emocional. Y bueno, quiero participar de ello. Yo aportaría cosas desde la psicología occidental, desde la psiquiatría, desde el campo de la ciencia, la neurociencia. Y en conjunto lo que hace a lo que es hoy la riqueza en este tiempo, y que es la conciencia. Así es que sobre esas bases me gustaría conversar con ustedes. Así es que no voy a hablar mucho, yo más bien voy a escuchar y vamos a ir conversando. Tienen preguntas, comentarios, conceptos, definiciones que quieran hacer, las vamos a ir comentando, argumentando, reflexionando. Esa fue la modalidad que propuse, porque me parece más rico, más productivo. Es una charla teórica de cosas, de conceptos que están en los libros. Pero en los libros no está la vida de cada uno. Y es la individualidad, la búsqueda de cada uno lo que las trae aquí. Entonces, sobre esa expectativa estaríamos trabajando para que sea útil lo que invirtamos de esfuerzo, de atención en este tiempo. Así que a partir de acá ya me voy a callar para que hablen ustedes. Si la siguen la vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. Yo tengo una duda, doctor. Dinos. Cuando uno mide la inteligencia normal, tiene unos índices, puede decir tanto es su coeficiente con ciertos parámetros. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hay también esos parámetros, son más subjetivos y lo más importante, yo me puedo medir yo solo, si es que hay parámetros. Hay indicadores. Y los indicadores de la inteligencia son, desde el punto de vista de la inteligencia múltiple, tenemos aspectos de inteligencia. La inteligencia corporal, física, como los que tienen los deportistas, por ejemplo. La destreza, la motricidad, la finura. Y si le cuantificamos eso así, hay gente más torpe y hay gente más flexible, más fácil de aprender una actividad física, por ejemplo. Eso, entonces, tres indicadores. Si hace los tres alto, si hace entre dos mediano y uno apenas de los tres bajo, por ejemplo. Y otras de las inteligencias, dentro de estas categorías, son la intrapersonal, que es la que más se acerca a la inteligencia emocional. Cómo uno procesa, y esto lo plantea actualmente paradigmas modernos, actualmente en la ciencia de los pensamientos se llama
constructivismo. Es una manera de pensar. Cómo procesa cada persona su realidad. No es una forma de vida, sino una manera de ver la vida. Y a eso apunta la inteligencia emocional. Porque estamos con ambas caras de la moneda. Cómo pensamos, sentimos para adentro y cómo vivimos hacia afuera. Después la otra, voy a citar nomás la otra inteligencia. La interpersonal, las relaciones, la inteligencia musical, la inteligencia matemática, y así, como 7 inteligencias. Actualmente se agregaron 2 más que son de inteligencia naturalista. Es una inteligencia específica, había sido, digamos, eso, que hace que los niños realmente hayan algunos niños que les guste juntar bichitos. No es que a todos, no. Hay una inteligencia que les hace ir a la naturaleza. Y la última planteada es la inteligencia espiritual. Y desde el punto de vista de la psicología, lo espiritual considerado como sentido de vida, no como religión por definición, menos sabemos es la ligación que tiene el ser humano con la idea de Dios que tiene. Y lo espiritual, por lo menos en este punto de vista, es sentido que le da, basado en creencias y en valores, a su vida. Y cada persona elige el camino que va a andar en la búsqueda de ese sentido. Y por ahí va la inteligencia emocional. Como resultado van a haber indicadores. Una persona inteligente emocionalmente va a ser, por ejemplo, en un medio adverso, un resiliente. Un resiliente tiene confianza en sí mismo, tiene posibilidad de sentirse solo y bien, tiene autogestión. Indicadores subjetivos, indicadores de... Tiempo, no o aquí, venga para acá. Acá vete al lado. ¿Qué están ahí? Sentados. Llega temprano la gente en un horario, gente inteligente emocional. Llega ahora. Estamos hablando básicamente de que hay entonces 9 tipos diferentes de inteligencia. Pero a mí me gustaría tratar de definir primero qué significa inteligencia. Por número cualitativo. Por número, habría que aplicar un test y nos darán alto, medio, bajo, regular. Y en lo cualitativo es simplemente conceptualizarnos como aquel aspecto del ser humano que hace que resuelva problemas, encuentra soluciones, a veces con métodos y maneras antiguas o maneras creativas. No hay que ser inteligente, como el concepto de creatividad también significa solamente una inspiración, ¿no? Recreando, encontrando esa solución es una de las definiciones habituales de inteligencia. Y es un componente de un crecimiento personal. El crecimiento personal, cuando tiene gradientes desde el punto de vista psicológico y filosófico. Hay ignorancia, ¿sí? Hay incompetencia inconsciente. Si no sabemos que no sabemos. Hay conocimiento si sabemos lo que sabemos. Aunque antes pasemos por información, que sería la parte de que ya sabemos que no sabemos. Y después de saber lo que sabemos, irá la sabiduría. Ignorancia, información, conocimiento, sabiduría. Y la inteligencia es un componente de la sabiduría, donde
competencia se hace inconsciente. Ya no estamos pensando en la... Y a escribir para que sea más claro. ¿Qué le pasa? Bueno, ignorancia. La incompetencia es inconsciente. No sabe, hay gente que no sabe lo que no sabe. Y yo suelo decir, y peor si encima discute. Muy, no, pero a mí me parece. Entonces ya respetamos nomás el mapa, el modelo del mundo de cada persona y la ética se superpone a la aceptación o no de ese nivel. Es incompetente. Cuando hay información, ya sé lo que no sé. Hay incompetencia, pero es consciente. Ya sé lo que no sé. Entonces, cada persona en este paradigma actual de construccionismo decide saber desde un punto de vista, como 5 o 6 palabras que cambian y construyen diferente el mundo. Y una de ellas, la compuesta de 2, es no sé. Pero no en el sentido paraguayo del y en bota. No sé eso, no sé luego y saca el cuerpo. No sé como el reconocimiento de que algo no sé y que me invita a formar, a saber, a ir a buscar conocimiento. Eso es muy distinto en este nivel. Después accedemos al nivel de conocimiento, que es donde la competencia se vuelve consciente. Ya sabemos lo que sabemos. Y cuando llegamos a la sabiduría, es que esa competencia se vuelve inconsciente. Ya ni sé cómo, pero sé. O intuitivo tal vez, se puede decir. Conciencia. La conciencia a veces hace que nos llegue conocimiento a este nivel. Conciencia definido como percepción de la realidad, no a través de los sentidos como por aquí, no aquí es fundamental, sino a través de los afectos, a través de los sentimientos. La capacidad de resiliencia y confianza. Se aprende. ¿Por qué se debe? No está muy dilucidado. Que de 2 personas en la misma familia Allá hay una silla, adelante. en un lugar muy altamente vulnerable y sufriente, algunos son aplastados y otros se levantan. Y no hay una definición. Cuando en medicina no sabemos algo específicamente, decimos genético, O es virósico. o virósico, o idiopático, o criptogenético. Todos esos términos son no sé. Simplemente significa no sabemos la causa, pero suena muy bien. Y la gente no pregunta generalmente qué significa. Entonces, hay cosas que no están dilucidadas desde la ciencia. Entonces, porque en mi último trabajo, una licenciatura de antropología que terminé hace 2 o 3 años, fui a trabajar con una etnia paita veterana. Y de la etnia de 30 componentes, si adultos, 3 eran recipientes. El jefe, el cacique, el chamán y la hija del cacique. El resto absolutamente en la miseria, en la pobreza, que no se han levantado. ¿Qué hizo que estas 3 personas? Y una cuestión propia, natural, única. Eso es así. Bueno, por darles un ejemplo, que alguna gente en el mismo lugar y se levanta y otros terminan hablando. Su inteligencia emocional es la distinción que se encuentra en esto. Los indicadores, esto que les digo, confianza en sí mismo, seguridad, poder sentirse solos y bien. Y una cuestión fundamental, que es que pueden dejar o han podido dejar los estímulos que son negativos
afuera. El primer Satori, diría, los vestidos de naranja. Porque lo que nuestras cabezas hace es hacernos creer que nuestro mapa, o lo que pensamos, lo que creemos, o lo que estructuramos como experiencia es real. Y uno abre la cabeza de la gente y no encuentra tal realidad, no existe. Es una ilusión, es una idea, un intelecto. Pero ¿cuánto nos maneja en realidad? Bueno, eso como si la gente inteligente emocionalmente ya lo trae genéticamente, pero se puede aprender, por suerte. Lo hace como inconscientemente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo está estructurado? Y esa estructura es lo que se puede aprender. Ahora, implica conocimiento, implica esfuerzo, persistencia. Es lo que en última uno hace cuando busca, cuando medita. Disciplina. Y sí, es una de ellas, una de las condiciones. ¿Y qué pasa con la gente disciplinada? Y si vive así, lo mismo no lo logra. No tiene ver. No tiene. Y no tiene. Esa es la manera casi oriental. Acá los maestros van a hablar mejor de eso. Es necesario hablar desde el punto de vista cuasi científico, pero más psicológico. ¿Cómo es la gente emocionalmente inteligente? Y así como en nuestro país, normal o habitualmente hablamos más fácilmente en negativo. Nos pregunta a alguien qué tal, cómo te va, y lo primero cuenta es un problema, una orden a problematizar. Entonces voy a contar cómo es la gente que no es inteligente emocionalmente. Y se enoja, uno le ve a alguien desagradable y molesta. Por ahí un jefe, una destacada, o la pareja. Esto es lo visual, le ve con esa cara. Le escucha alguna palabra que no coincida con lo que él o ella cree de sí mismo. Y si está en desacuerdo, bueno, y más si es un reclamo, un plagueo. Un plagueo es una queja. Y una queja, decía un profesor de psicología, una queja o un plagueo produce sordera. Sordera funcional. ¿Quién escucha a que se plague? Y nadie. Entonces, ¿quién escucha? Cuando alguien nota el tono plagueo, ya ahí cierra y embarulla su cabeza en el mismo momento. Y ya no se escucha. Y con todo, ¿cuántas veces le dicen? Pues le dicen la madre. Y alguien le dice una vez y escucha, ¿qué pasó ahí? Y se siente mal. Kinestésico negativo. Estos son órganos sensoriales: ojo, auditivo, oído, emociones, corporal. Bueno, ¿qué pasa con la gente inteligente emocionalmente? ¿Cómo hace? Porque les voy a contar inconscientemente, ya lo traen. ¿Cómo dijiste? Innato. Innato. Sí, con el nacimiento de innato. Y también nosotros, también los otros, el que no es inteligente emocionalmente maneja a veces sus emociones negativas de manera inconsciente. Conscientemente a veces se le recomienda que se enojó. Uno contá hasta 10 y después cuenta hasta 10 y está más enojado porque va ahí armando su barullo mental. Pero se va a la casa, después a la noche, recuerda la cara, recuerda lo que escuchó, pero resulta que ya no está tan molesto en su kinestesia. Separa lo que vio y lo que escuchó de lo que siente. Y ahí, como se el psicoanalista, dice, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa?
Esto lo hacen los inteligentes emocionales inconscientemente, como salirse un poco del campo de la negatividad. Se abre o no permite que le llegue. ¿Por qué no hacerlo en el mismo momento en que está habiendo un estímulo negativo? Y porque no somos inteligentes emocionalmente. Adelante. Sí. Ya apliqué todo. Sí, esto es lo que hace la gente. Y bueno, háganlo así. Doctor, ¿uno puede aprender a ser inteligente emocional? ¿Se aprende? Sí. La respuesta corta es sí. ¿Cómo? La larga sería el cómo. El cómo. Sería la larga. ¿Y cuánto? La hora. ¿Cuánto? Se puede saber el cómo, Se puede. por lo menos algo. La cuestión de género, doctor, es diferente, hace marca la diferencia. Un Casimir, un Pilar, hay muchas. Y el hombre y la mujer ninguna. Doctor, esa inteligencia emocional está influenciada también por el ambiente social, por los valores sociales, las culturas, todo eso, separado. No. Doctor, yo he escuchado siempre que el varón es un aparato emocional. ¿Tiene sentido eso? Depende de quién lo diga. Si lo dijo tu señora, sí. Si lo dijo tu madre, es grave. Si lo dijo tu No, yo he amiga, escuchado de psicólogos que han dicho. dice más. Mayor que eso. Es gravísimo. Hay muchos mitos en la psicología. Son mitos, no. Y de algo hay que vivir. Hay que crear muchos mitos. Hay que crear mitos para cobrar por ellos. De verdad le estoy diciendo esto. Me parece una broma, pero es así. Otro problema que a diario estamos teniendo, la tele, tenemos diario, las locuras de la gente que cocina, que hace, es porque lo manejan la inteligencia emocional. Estamos pensando. Sí. Tomamos a veces hasta. Yo por ejemplo ahora he visto en el invitaron en el microondas el cine. Porque veo que es inteligente. Es importante, disculpe, es importante. Pero muy pocos lugares hay estos temas para tocar. Y si pensamos bien, es el centro total de una situación que vivimos a nivel mundial. Bueno, hay 2 o 3 comentarios que puedo hacer respecto al comentario. Uno es que si dicen, voy a hacer una pregunta, hagan una pregunta, porque una pregunta es un interrogatorio diferente a una afirmación o a serie de afirmaciones. Si quieren comentar algo, van a tener que decir, quiero opinar algo, quiero decirles algo, porque si no están estafando a la gente. Era la pregunta, pero no era la pregunta, había sido, era el comentario lo que querían hacer. Ese es el segundo. El tercer punto es cuidado con las creencias que subyacen a los comentarios. Cuando alguien me dice, estamos llenos de problemas, espera un poco, en mi antenita así como el chapulín, se prenden y me dicen, ¿quiénes nosotros? Yo no quiero hacerme cargo de una afirmación como esa. Porque si yo no pongo un freno a eso, voy a aceptar y absorber una creencia negativa. No estoy yo, por lo menos no quiero estar lleno de problemas. O el país está lleno, cuando me dicen, ¿qué tal?
en la lucha. ¿Contra quién es lo que está la lucha ante el prójimo? Es una orden a su inconsciente a considerar la vida más que como un recreo, como una lucha. Tiene que encontrar a alguien con quien pelear, que es una lucha. Imagínense cómo después se va a sentir. No va a ir a dormir con un ojo abierto porque puede ser atacado cuando baja sus armas. Y no solo en nuestro país, dijo el Señor, en el mundo. O sea, ya no hay escapatoria, entonces ahí ya no liquidamos todo. Esas cosas, los inteligentes emocionales lo manejan sin venir acá. Después de escuchar esto que les digo, sí, bueno, a cuidarse y a saber cómo hacer esto, cómo dejar afuera el estímulo. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que aprender de los inteligentes emocionales. ¿Cómo hacen? Que sigue habiendo ahí lo que es nomás. No. ¿Quién es responsable del quebranto de la gente? Yo suelo cuestionar mucho o embrestar al paciente cuando no es inteligente emocionalmente. Siempre alguien tiene la culpa de lo que le pasa. Si no es el micro que llantó o no sé, la empleada que no vino porque se le murió ya otra vez la abuelita. Entonces siempre alguien tiene que tener. Y la gente madura, inteligente emocionalmente, no pone su mochila en hombros ajenos. Cada quien es responsable, único e indelegable de la evolución de su alma. Caminamos juntos muchos trechos, pero como dice Lelutier, no es el problema ir al cementerio, es quedarse ahí. Nadie va a morir con cada uno. Cada uno es responsable de su propio desarrollo y su propia evolución. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y en la teoría es muy fácil, muy sencillo. Se sitúan de observadores y ya salieron del campo. Es muy diferente a alguien que se va a entrenar o va a correr, a uno que se sienta en el banco en Iguazú y mira a los que corren. La vivencia es diferente, ¿o no? Entonces, si el estímulo va a generar una emoción negativa, ¿para qué corren? ¿Quién les obliga a correr o a tragar el anzuelito que se les está ofreciendo? Si es negativo, si es desagradable o si es molestoso. Esa no es una obligación. Nadie obliga, nadie hace por uno mismo. Hasta en la ley tiene que haber discernimiento para que un acto sea un delito. Si no, no hay responsabilidad. Entonces, que quede afuera ese estímulo. La emoción kinestésica del cuerpo va a agradecer eso. En términos de defensa, de salud, de bienestar. Porque las cosas van a seguir habiendo, porque es normal tener conflictos, dificultades, problemas. Hasta ahí es normal. Pero si no lo resolvemos y se va profundizando, empieza a generar síntomas, síndrome, enfermedad, y si sigue evolucionando y mal, y se muere la gente. Nos enfermamos, nos morimos. Entonces, hay un nivel, pero de disociación. Van a ver, yo suelo llamar desde la metáfora los estímulos, de repente pequeños dragones, siempre van a haber pequeños dragones en la vida. Y una de ellas, las enfermedades. Pequeños dragones, yo he matado un dragoncito y cuando me voy pago la cuenta la ande, por ejemplo. A veces se agranda un poco desmesuradamente de un mes a otro, ese dragoncito. Pero si incorporo el estímulo a mi interior y no lo dejo afuera, empiezo a descomponer. Bueno, es precisamente el estímulo que hay que tragar. No es el alimento que tiene que nutrir, tiene que ir afuera. Ahora, si es bueno, si es positivo, son valores, es alegría, es bienestar, induce al crecimiento. A lo mejor
de las personas y ahí no se asocia, pero al estímulo absolutamente. Cuando es negativo, no. Cuando es negativo está prohibido. O van a parar al psicólogo y al psiquiatra, al clínico, depende. Porque a veces no siempre